Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Bien? Bien, si exceptuamos una tontería. A ver. Y es que hace un par de días, tomando un té muy caliente, me quemé la punta de la lengua. Vale. Y, chico, no se me pasa, o sea, no me sabe, ¿sabes? Como cuando empiezas una comida estupenda, en el primer plato que es la sopa, te quema la lengua ya. La comida se ha arruinado. La comida se ha arruinado. Y he mirado en internet y dice que puede durar hasta 3 días. El que la insensibilidad. Sí, porque como he visto se queman. Ahí hay muchísimas terminaciones nerviosas en la punta de la lengua. Están las papilas gustativas y se arruinan. Y entonces se acorcha, ¿no? Y entonces me recuerda, claro, la lengua está muy cerca del cerebro, ¿no? Y entonces es el campo de batalla entre lo que uno quiere decir y lo que debe decir, ¿no? Porque es que me recuerda una expresión muy de mi infancia, que yo me oía a mi padre, ¿no? Que era morderse la lengua. Yeah. Que en determinadas situaciones había que morderse la lengua, claro, que era un modo de decir que había que callarse, era una discusión, sobre todo, claro, en aquellos años del franquismo, ¿no? Pues hay que morderse la lengua. Y ahora, al quemármela, me ha venido a la memoria esto de, porque quizá quemársela es un modo de autocastigo, ¿no? De decir, lleva cuidado con lo que dices. Bueno, está lo contrario también, ¿no? Y hay una expresión que es no tiene filtro, lo cual significa que no hay ningún filtro entre la lengua y el cerebro, ¿no? Exacto. Eso es una variedad del síndrome de Tourette, que es esta gente que de repente en actos públicos no puede evitar empezar a decir palabrotas, ¿no? Esto que no puede evitarlo, ¿no? O que no puede evitar decir lo que me pasa por la cabeza. Eso creo que es una variedad en síndrome de Tourette. Hay un artículo de Oliver Sacks sobre ese tema, ¿no? Y no, a ti no te pasa a veces que empezarías a decir tacos por el micrófono. Bueno, y otras cosas. Sí. Bueno, pues entonces, pero sin embargo, noto que no aprecio el sabor de las cosas, pero aprecio más la textura. Bueno. Claro, o sea, una cosa por otra, ¿no? Es decir, que la textura porque antes prestaba más atención al sabor que a la textura, y ahora presto más atención a la textura que al sabor. Y esto me parece muy metafórico de situaciones a lo mejor en las que estamos embotados ya de noticias, que perdemos el sabor, pero sin embargo
percibimos la textura del mundo, aunque no en sabor, o nos damos cuenta que en sabor a veces son saborizantes, que son falsos, ¿no? Pero si sigues con esa metáfora, tú deberías entonces quemarte la lengua cada 3 días para seguir sintiendo la textura y no el sabor, porque el sabor te impide ver la textura. No, claro, porque la textura es como que aprecian las formas, ¿no? O sea, aprecias como el corazón de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estás muy embotado ya de noticias, que nos pasa tantas veces, ¿no? Que decimos, nos hemos quemado la lengua de tantas noticias como oímos, ¿no? Aprecias la forma, es decir, por ejemplo, yo en esa situación uno sabe, en respecto a la vivienda y a las cosas que uno escucha de la vida, que ningún partido tiene la fórmula para arreglar el problema de la vivienda y que lo demás son saborizantes. Hay unos que dicen, pues yo haría más suelo, pues yo no sé qué, pues yo liberaría, pero son saborizantes artificiales, pero ninguno tiene la capacidad política de tomar una decisión drástica, que es, oiga usted, esto es una emergencia, esto es un incendio, hay que intervenir ese mercado, que sería el único modo de que realmente arreglar el problema de la vivienda. Sí, eso sería la textura. Esa es la textura. Y lo demás dice, bueno, no, de aquí a 10 años vamos a necesitar, todo eso son saborizantes, porque no arregla. El otro día el presidente del gobierno dijo 18 medidas que habían tomado. Y de bueno, ¿y qué? Son saborizantes. ¿Se ha arreglado? No se ha arreglado. No solamente no se ha arreglado, sino que cada 24 horas que pasan va a peor. ¿Hay alguna esperanza de que si gobernara el PP lo arreglaran? Menos aún, porque su contacto con los grandes fondos buitres y tal, que son, ¿verdad? Es decir, que tiene esa ventaja tener quemada la lengua o el intelecto, que aprecias la textura y distingue y dices, no, este es un sabor real o no, es un saborizante. Esto han echado unas gotas de esencia, como cuando a las bolas de hielo de los helados, o les han echado unas gotas de esencia de no sé qué, pero estás tomando hielo con sabor a esto, ¿no? Entonces es una tontería esto de quemar la lengua, pero me ha dado por pensar en todo esto, sobre todo porque me ha traído mucho a memoria la expresión aquella de mi juventud, morderse la lengua. Bueno, todavía se usa, ¿no? Y que yo ahora la escucho menos, pero ahora la vamos a empezar a escuchar. Sí. Bueno, yo creo que mentalmente la escucho mucho. Claro. O sea, me la digo mucho a mí mismo. Morderse la lengua. Bueno, ¿no? Y sobre todo en una profesión como la nuestra, donde una barbaridad bloqueada te puede costar una carrera completa, ¿no? O sí. morderse la lengua. A algunos les vendría muy bien morderse la lengua, Sí, algunos deberían callarse cuando algunos deberían. Les habría venido muy bien recientemente haberse mordido cuando tienen un micrófono delante y hacen un ejercicio de mala educación. Pues esta es mi historia de esta semana, Javier. No tengo nada que contarte. No, te quería sacar, porque seguro que lo has leído. Ayer publicó un artículo Manuel Vicente en El País. Como es él, es un artículo divertido, aunque es un tema muy escabroso. Y como decía Lourdes esta mañana, me hubiera gustado estar en esa tertulia en la que él contó esto, en lugar de escribirlo, ¿no? O en donde se hablaba de esto. Y él contaba de cómo en sus conversaciones con sus amigos cada vez surge de manera pues casi natural en todas esas sobremesas la cuestión del suicidio, de cómo nos gustaría morirnos, ¿no? Él decía, y esta era un poco la base del artículo, todos quieren morir durmiendo, es el título, pero es muy difícil que eso pase, ¿no? Y entonces cada uno hace sus elucubraciones de cómo sería la mejor manera de abandonar este mundo. Y él cuenta, por ejemplo, que tiene toda una teoría hecha sobre desde qué piso te tienes que tirar si te quieres suicidar. Y creo que es el sexto, es el correcto, porque por debajo del sexto a lo mejor no te mueres, por encima del sexto ni se te reconoce cuando llegas al suelo, ¿no? Y cuenta la historia de este médico, que también es asiduo de las tertulias, que un día se despidió de todos, les dio una fórmula médica
Una fórmula mágica casi. Sí, sí, porque además había que mezclarla con helado de vainilla, con lo cual lo hacía un helado de vainilla y otro de limón, ¿no? Sí, sí. Todo esto sabiendo que el suicidio es un enorme problema en cualquier población y con profundo respeto para los familiares de quienes lo hacen, pero no sé si esto es una cuestión vital, la de pensar cómo me quiero morir. Yo creo que sí, el artículo está bien planteado, con el humor siempre y sobre todo de Vicente, y sobre todo que a partir de cierta edad, si uno piensa, hay gente que piensa en la muerte desde joven, yo he pensado en la muerte desde joven, siempre. Yo recuerdo con 14, 15 años pensar mucho en la muerte, pero hay edades en las que uno piensa, hombre, pues cómo me gustaría morir. Y dicen que la mayor parte de la gente dice que querría morirse durmiendo, ¿no? Y yo creo que es una buena muerte. Yo creo que es una buena muerte, ¿no? Precisamente mi hermana mayor, Lola, que murió hace unos años, murió durmiendo. Yo cuando me avisaron, yo fui a verla y estaba todavía en la cama y tenía un rostro de placidez, o sea que es una buena muerte, ¿no? Hay muertes, sin embargo hay gente, el infarto, si dura poco, es una buena muerte, ¿no? Conozco el caso de un editor muy famoso que murió con un ataque masivo, de un infarto cerebral masivo, que murió en décima de segundo. Estaba de pie, despachando con alguien, una cuestión de trabajo, y de repente, ¡paf! Y de manera que no se enteró de que había muerto, ¿no? Y entonces, sin embargo, hay gente, por ejemplo, en mis conversaciones con Arzuaga sobre este asunto, Arzuaga dice que a él le gustaría enterarse de que se muere. Sí, recuerdo que una vez tuvisteis una conversación delante de mí sobre, no recuerdo cuál era de los dos, comentando la noticia de una marquesina de un cine que se había desplomado, sí. Y tú decías, mira, qué buena manera de morirte porque te cae de arriba y no te enteras. Y Arzuaga te decía, pero hombre, me acuerdo que te decía, tienes que arreglar un poco... ¿cómo es la expresión? ¿Arreglar tu vida? No, arreglar los papeles. Arreglar, ¿no? Los papeles, sí, bueno. Sí. Pues y tú decías, pero ¿qué papeles tengo yo que arreglar? pero sobre todo es porque es partidario de ser consciente. Yo me digo, pero si no eres consciente de cuando viniste al mundo, no te enteraste de cuando viniste al mundo, ¿para qué? No, pero no tienes... Y hay mucha gente que defiende eso, que quiere saberse, y mucha gente también que quiere decir, que dice, quiero despedirme. Y yo realmente tengo de despedirse. Uno se despide todos los días cuando sale de casa, porque no sabe si va a volver, ¿no? Decir, tiene sentido despedirse cuando te vas a Valladolid, pero despedirse cuando te vas a morir, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? En fin, que hay un debate sobre eso, ¿no? Cuando se llega a cierta edad, sobre el suicidio. El suicidio, decía Camus, que era realmente el único asunto filosóficamente serio sobre qué discutir, ¿no? Si suicidarse o no. Y otro día me contaba precisamente Arzuaga de un torero, es que no me atrevo a decir quién es, no sea que me equivoque, de un torero que era muy amigo de Hemingway, y que le dijeron, Hemingway se ha suicidado, y respondió, bien hecho. Y luego se suicidó también este torero, ¿no? Yo conozco el caso porque hice un reportaje de un hombre que hace años vino a morirse a Madrid. Vivía en el sur, creo que en Málaga, y vino a suicidarse a Madrid. Y quiso que yo hiciera un reportaje, en fin, porque era un caso de eutanasia voluntaria y tal, ¿no? Y entonces yo hice un reportaje para el País Semanal y estuve todo el día anterior con él, todo el día anterior a su suicidio, ¿no? Él se iba a suicidar en un hotel, cerca de aquí, por cierto, cerca de Callao. Pero tenía la fórmula. Sí, tenía el cóctel, un cóctel que ocupaba un vaso, ¿no? Que era un cóctel que está muy estudiado, por el cual
te duermes y dentro del sueño te mueres, ¿no? O sea, primero te duermes y dentro del sueño te mueres, ¿no? Y funcionó bien. Y fue un poco tremendo porque yo estuve todo el día con él, el día anterior. Él había decidido suicidarse al día siguiente a mediodía. Y a media tarde yo no pude evitar y empecé a bostezar porque era muy aburrido. Hijo, joder. Sí, y entonces yo me sentía muy culpable porque decía... No le estabas dando solemnidad al momento. Claro, porque yo decía, joder, un tío que mañana se va a suicidar, claro, también esperarías que te dijera cosas más trascendentes, ¿no? Pero era... Bueno, y fue un poco tremenda la lucha anticlimático que tenía yo. Aquello, ¿no? Sí, la lucha que tenía yo. Y bueno, al día siguiente me pidió que yo acompañara en el momento de tomar. Pero perdona, no te estás inventando esto, ¿no? No, está publicado. Me pidió que yo acompañara, está publicado en El País Semanal, ¿no? Y me pidió que yo acompañara en el momento de la muerte, y yo dije que no, porque me dije que no, que no sentía, que no. Pero me acompaño dos voluntarios de DMD, primero porque no estuviera solo, y segundo porque por si vomitaba o ocurría algún percance de estos, ¿no? Si vomitaba el compuesto. El caso es que al día siguiente él se levantó y lo primero que fue ir al banco. Me contaron... Pero, ¿al día siguiente? Al día siguiente, que era el día que se iba a suicidar. Ah, vale. La mañana del día que se iba a morir. La mañana que se iba a suicidar, porque yo es que hablé con los voluntarios. Vale. Yo hablé con los voluntarios para que me contaran cómo había sido todo, ¿no? Y me dijeron, pues, se levantó, fuimos al banco porque quería hacer una donación de su cuenta corriente a DMD. Y entonces en el banco me dijeron que eso no lo podía hacer más que desde la sucursal de Granada, que es donde tenían la cuenta. Y armó un follón tan en el banco que al final se lo hicieron. Después ya volvieron al hotel y los voluntarios me dijeron, conviene comprar un yogur con sabor o algo para mezclarlo con el cóctel, porque el cóctel tiene un poco de más sabor, ¿no? Y compraron el yogur. Se subieron arriba. Él había traído solamente una bolsita con un pijama y unas zapatillas. Se subieron a la habitación y entonces dijo, ¿os importa que me ponga cómodo? Y dijeron, no. Y se metió en el baño y salió en pijama y con zapatillas. Y entonces se sentó en un sofá. Era como una pequeña suite en la habitación y tenía una parte en la cama y en la otra tenía un sofá con una mesita baja, ¿no? Y entonces se sentó en el sofá, apoyó los pies en la mesita y probó el cóctel y dijo, ¿y a vosotros os parece amargo esto? Una guerra tendríais que haber pasado a vosotros. Y se lo empezó a tomar. Y se lo tomó. Con naturalidad. Con naturalidad. Y empezó a contarnos su vida, que me había contado a mí la tarde anterior, ¿no? Y se fue quedando dormido, y se durmió. Y luego, a poco, dentro del sueño, se murió. Y ya cuando se murió los ayudantes, los voluntarios, salieron del hotel y avisaron por teléfono al hotel de que tenían un cadáver en tal habitación para que no se dieran el susto. Y afortunadamente el juez mandó levantar el cadáver, pero no investigó nada, porque esto fue hace años y podía haber metido un lío, ¿no? Y entonces el cóctel es muy eficaz. No me digas que pediste la receta. Es muy fácil de obtener. Había tomado, ¿no te acuerdas un día que tuvimos aquí a 3 personas? Una de ellas había tenido, una mujer que había tenido problemas con eutanasia, que su marido estaba muy mal y se había suicidado. Sí. Pues eso, es un cóctel sencillo de obtener, ¿no? Y bueno, pues se habla mucho de esto. Ahora,
Para mí... Este hombre, perdona, ¿tenía una enfermedad terminal o estaba...? Sí, este hombre tenía un diagnóstico muy malo, no inmediato, pero sí como a de 4 sufrimiento, años. sí. Sí, y entonces él vivía solo, no tenía familia, vivía en una pensión solo, y había sido de esto, guía turístico en unos años en que los guías turísticos viajaban muchísimo, había recorrido todo el mundo, consideraba que había vivido mucho y que no quería esperar a que la decisión la tomaran otros por él, ¿no? Y entonces decidió quitarse de en medio, estando bien realmente, ¿no? Pero en previsión a empeorar y que no pudiera tomar la decisión, ¿no? Pero yo te diré que para mí la mejor muerte Ay, madre. es una que se daba mucho en mi infancia, que era la que llamaban la muerte dulce, que era la del brasero, que En la mesa camilla. de la mesa camilla, que empieza a hacer una combustión más y empieza a emitir CO2, me parece, ¿no? Porque es que allí morían familias. Ahora que con la pobreza energética, de vez en cuando viene una noticia Todavía, sí. de que una familia entera, pero es que morían jugando al parchís. O sea, no se habían enterado, de nada. Los pillabas en situaciones como a los de como los de Pompeya, Volcán, sí, como sí. los de Volcán de Vesubio de Pompeya, que los había pillado en actitudes absolutamente cotidianas, ¿no? Bueno, muerte dulce, la que contabas de Ataúlfo Argenta, ¿no? Sí, bueno, Ataúlfo Argenta parece que murió dentro de un coche en el garaje de su casa, sí, por los humos del coche. Claro, te metes en un garaje, te dejas el coche encendido y debe ser parecido al de la muerte por el brasero, ¿no? Pero no sé por qué has sacado este tema. Pues, y si a la gente le parece muy lúgubre para un domingo por la mañana, que esperen al domingo próximo, porque que vamos a estar más divertidos. Ahí va a haber tema. Oye, me ha dicho Paqui que no hay semana en la que no le comentes alguna noticia científica impactante. La última que te ha llamado la atención es el trasplante a una persona de un hígado de cerdo modificado genéticamente. ¿Por qué te ha llamado la atención? Esto ya no era un hígado, era un pulmón. Porque parece que los hígados ya se han probado con cierta fortuna. Un pulmón, y vivió 10 días. Era un enfermo terminal. Y me llamó la atención que el periódico decía que eran cerdos humanizados. Es decir, que los habían tratado genéticamente para hacer sus vísceras más compatibles con las nuestras, porque parece que las vísceras de los cerdos son las más parecidas a las nuestras, ¿no? Y venía una foto de los cerdos humanizados en el periódico y era muy graciosa porque estaban realmente humanizados, tenían unas caritas, estaban realmente humanizados, y luego estaban en un contexto nada parecido a una pulga. Estaban en un sitio limpísimo, higienizado, y ellos estaban limpios, no tenían moscas ni nada. Y entonces pensé yo, caramba, todos los días estamos viendo avances que tienen que ver o con esto o con la inteligencia artificial. O sea, cada día vemos algo nuevo, pero nunca nos paramos a ver cuál es el estado de la cuestión. O sea, como de mezclados estamos. Es decir, ya con... es como si estuviéramos nadando en medio de este oleaje de la inteligencia artificial y todo, pero como nadando en medio del mar, pero en ningún momento nos paramos de nadar y decir, a ver cómo está el mar, ¿no? Es decir, y esta es la sensación que yo tengo, que todos los días, ayer por ejemplo, escribía Javier San Pedro que un robot había pescado a otro robot que había escrito un paper falso, pero en Fallon había pillado otro robot. O sea, un robot había denunciado a otro robot. Una especie de esquirón, de robot esquirón. Había denunciado a otro robot por escribir. Es que los robots no tienen solidaridad entre ellos. El otro día veo que una señora le habían conectado de algún modo su cerebro con una pantalla de ordenador, con un monitor,
y en el monitor aparecía escrito lo que ella pensaba, lo cual ya es una invasión tremenda de nuestros pensamientos, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Ya nos hemos olvidado, pero el móvil forma parte ya de nuestro cuerpo. O sea, el móvil es lo más parecido a tu cerebro ahora mismo. El móvil es una sucursal del cerebro y no hay el sobresalto que nos damos cuando decimos el móvil, que no sabemos dónde lo hemos dejado, como si nos hubiéramos dejado un órgano, ¿no? Y tal. Y todo esto cada día aparece, pero nunca decimos parémonos y veamos cuál es el estado de la cuestión, ¿no? Y me decía yo a Paqui, oye, no habría, a lo mejor no hay modo de hacerlo, ¿no? A lo mejor preguntar es lo más que podemos hacer. Antonio, todo lo que escuchamos es espectacular. ¿En qué punto estamos? Hola, muy buenos días. Pues depende en qué campo querramos ahondar, pero por ejemplo, en los xenotrasplantes de los que hablaba Juan José Millás, pues ahí se están haciendo avances muy significativos, como este que mencionaba, y hay un español implicado en muchos de estos avances, que es Juan José Ispizúa, Juan Carlos Ispizúa, sí, Juan Carlos. que está trabajando en Estados Unidos y en China, y ha conseguido ahí pues avances muy significativos. Y con respecto a las interfaces cerebro-máquina, a las posibilidades de conectar el cerebro humano directamente a un ordenador para que pueda transmitirse el pensamiento a ese ordenador, también se están produciendo avances muy significativos. Normalmente se hace con pacientes paralizados, con parálisis severa que le afecta a las cuerdas vocales, pacientes de ELA, por ejemplo, y la última publicación que leí al respecto pues mostraba cómo podía esa persona transmitir al ordenador su pensamiento a un ritmo de 90 palabras por minuto, que es casi la mitad de la velocidad normal de una conversación, ¿no? Tremendo. Y esto es verdaderamente sorprendente, sí. Antonio Dieguez es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga, autor de varios libros sobre ciencia, tecnología y transhumanismo. Esto se parece mucho a lo que vaticina Elon Musk, ¿no? Que llegará el momento en el que podremos volcar nuestro cerebro en una memoria volátil, en un disco duro. Bueno, hasta ahí no sé yo si llegaría. Elon Musk promete más de lo que suele hacer, ¿no? Por ejemplo, él anunció en el 2024 que iba a crear un neuroimplante para conseguir esto mismo que ya se estaba investigando en universidades públicas y en otros centros de investigación. Es verdad que el microchip que él ha desarrollado parece que es menos invasivo, pero no es un absoluto pionero en todo esto. Y desde luego yo sí soy muy escéptico con esa posibilidad que los transhumanistas defienden del volcado de la mente en una máquina. Yo creo que ahí hay problemas científicos muy serios, pero también problemas filosóficos de los que no se suele hablar, ¿no? Pero claro, por ejemplo, dime. El mantenimiento de la identidad personal. Es decir, si alguna vez se consiguiera tecnológicamente algo así, que lo dudo, estaría la cuestión de si realmente lo que queda volcado en esa máquina sigue siendo uno mismo, ¿no? No, me estaba pensando que eso de alguna manera ya ocurre. Y te pongo un caso. Imagínate que la inteligencia artificial ha escuchado a Juan José Millás todo lo que ha hablado aquí durante los últimos muchos años, ha leído toda su obra, ha leído todas sus entrevistas. Juanjo puede delegar, pensar en esa inteligencia artificial. Quiero decir, imagínate que le hacen una entrevista. En lugar de responder él, le puede decir a la inteligencia artificial ¿qué tengo que decir? Ya lo he hecho, ¿eh? Ya lo has hecho. Vaya. ¿En serio? Sí, sí. Sí. Pero esos son los gemelos digitales, sí. Sí, hubo una entrevista en la promoción de mi última novela, de ese imbécil, Ay. que yo... No, he contado ya, o sea que... Pero, ¿y sabe el periodista? No lo sabe. No sé si se ha enterado, ¿no? Esto, ¿Es un periódico? Que yo ya estaba cansado de entrevistas. Y entonces y me llegó una última entrevista, ¿no? Por correo electrónico. Sí, que era una especie de cuestionario plus. Sí. ¿No? Sí. Y entonces y en los cuestionarios plus son muy incómodos. Cuestionarios plus, que es plus, una entrevista. Esto que son preguntas tipo, que se hacen siempre algunas preguntas. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Exacto, ¿no? Y dijo, qué aburrimiento, porque esto además siempre se compite por ser ingenioso y tal. Y digo, qué aburrimiento y tal. Pero bueno,
Pues te voy a decir un par de respuestas alucinantes que dio mi avatar. O sea, ¿no? tú metiste entonces la entrevista que te mandó el Sí, periodista, la metiste en la IA. Le dije, Responde por mí, piensa por mí. Sí, corregí cosas y tal, pero bueno, tuvo dos momentos brillantes. Uno era, la pregunta era, ¿qué momento histórico me habría gustado vivir? Y entonces la respuesta era, me habría gustado estar presente en la oficina de correos donde a alguien se le ocurrió los buzones de las cartas. O sea, alguien dijo, pongamos buzones en las calles para que la gente eche las cartas. Me pareció genial, ¿no? Se sabía absolutamente... Muy tuyo, ¿eh? Además muy Millás, ¿no? Sí. O sea, bueno, y esa... Pero la que era buenísima era la última, porque es... ¿qué le parece España? Que es una pregunta muy complicada porque todos intentan decir, en fin, que sí, pero no, pero que sí y tal. Y la respuesta de la inteligencia artificial fue, España es un país que se acuesta, no, que se levanta como si todo estuviera por hacer y se acuesta como si todo estuviera hecho. Que es una pregunta que no dice nada, pero es una respuesta que no dice nada, pero que es muy buena, ¿no? Sí, que es buena, sí. Y entonces esto, Antonio, sería un duplicado, no sería un volcado, un duplicado del cerebro de Juanjo. Sí, sí. De hecho, por lo visto hay personas que hacen esto con familiares fallecidos, ¿no? Le entrenan a sistemas de inteligencia artificial con recuerdos, con escritos, con fotos, con vídeos de estos familiares y consiguen recrear a esa persona en una máquina, ¿no? Esto es algo morboso, pero por lo visto algunas personas que han sufrido mucho con la pérdida de este familiar, pues les ayuda a paliar sus efectos, ¿no? Hombre, ayuda, pero tampoco ayuda a superarlo, ¿no? No creo que en términos de duelo habría que hablar con un psicólogo para saberlo. Sí. ¿Y qué puede suponer para nuestra identidad como persona o como especie utilizar esta tecnología para dotarnos de talentos que no tenemos, ¿no? De repente eres ingenioso porque la IA lo es por ti. Claro, puede haber problemas con el mantenimiento de la identidad personal, que este es un problema filosófico importante y que se está volviendo a recuperar debido a todos estos avances tecnológicos, ¿no? Pensemos en una persona que tiene en un futuro, ¿no? Tiene neuroimplantes que le permiten tener una mayor capacidad de memoria e incluso una mayor inteligencia, tener habilidades que no había tenido jamás. ¿Esa persona sigue siendo la misma persona o ya es una persona en buena medida distinta? Yeah. ¿Todo lo que hace es realmente decisión suya o hay cosas que hace que ya son decisiones tomadas por estas tecnologías que han ampliado su capacidad de inteligencia o de memoria o de decisión, ¿no? Y sobre todo, ¿importa que sea la misma persona o no? Bueno, perdemos algo. Es una buena observación. Esto no, pero y en relación han estado en la cuestión que yo decía antes, ¿no? Es decir, yo me preguntaría, ¿hasta qué punto en estos momentos está clara la frontera entre la máquina y el cuerpo? O se ha empezado a diluir. Ya, porque quiero decir, no solamente en los casos evidentes de implantes y tal, sino en el caso, por ejemplo, del móvil. El móvil está fuera del cuerpo, pero evidentemente ya forma parte, es un órgano, es como un hígado. O sea, uno sale un día de casa sin móvil y pasa todo el día angustiado. Sí. Es decir, ¿hasta qué punto en el estado de la cuestión actual la frontera entre la máquina y el cuerpo todavía está clara o empieza a ser una frontera difusa? Empieza a ser difusa. No solo en el caso del ser humano, también la biología sintética, por ejemplo, está creando organismos que son artificiales. Un organoide, por ejemplo, es un organismo natural, pero al mismo tiempo es artificial. Y en el caso del ser humano, pues no solo las prótesis médicas, ¿no? Sino también las prótesis que se están implantando a algunas personas, sobre todo artistas, que les permiten captar, por ejemplo, campos magnéticos, o que les permiten, como en el caso de Neil Harbisson, convertir el color en sonido, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una
ahí hay un desdibujamiento de la frontera entre lo natural y lo artificial. De hecho, un filósofo que ha trabajado mucho esto, David Clark, dice que ya somos cyborg, que en buena medida ya somos cyborg, sí. Mencionas a Neil Harbison. Hace como 12, 13 años tú hiciste un reportaje sobre la unión de la máquina y el hombre, con el que entonces era el primer cyborg, que es Neil. ¿Cómo estás, Neil? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cuánto tiempo, eh? Hola, Juan José, ¿cuánto tiempo? Tú estás diagnosticado de, se llama acromatopsia, ¿no? Acromatopsia. Sí. Es decir, que solamente ves el blanco y el negro, no por ese motivo, pero sí relacionado, te implantaste un nuevo órgano sensorial en la cabeza. ¿Nos explicas cómo funciona? Sí, es una antena implantada en la cabeza que me permite recibir las frecuencias del color a través de frecuencias que entran en mi cráneo. Entonces escucho la frecuencia del rojo, del amarillo. Cada color tiene su sonido y a través de esta antena pues he podido extender mi percepción del mundo y ampliarla a infrarrojos y ultravioletas, o sea, poder percibir más colores que un ojo humano. O sea, tú puedes ver casi como radiografías. Bueno, es infrarrojos y ultravioletas. Si voy ampliando sí que puedo llegar a una gama aún más extensa, pero sí, el objetivo es ir ampliando la percepción del color más allá de los límites humanos. O sea, que desde que yo te hice el reportaje hace 12 años, tu implante, porque tú tienes un implante en el cerebro, es decir, te agujerearon la caja craneal y te pusieron un implante, entonces veías los colores que veíamos los seres humanos, pero ahora dices que ves, o sea, ha mejorado la tecnología y ves en infrarrojo, dices. Exacto, se ha ampliado a infrarrojos cercanos y ultravioletas cercanos. El infrarrojo... ¿Y cómo es en infrarrojo? Pues me permite saber si hay detectores de movimiento en algún espacio. O sea, puedo ir a una tienda o un banco y te puede decir si las alarmas están encendidas o apagadas. Si detecto infrarrojo, es que están encendidas. Ves las líneas rojas, digamos, en la habitación, ¿no? Sí, el ultravioleta me permite detectar si es un mal día para tomar el sol. Si detecto altas gamas de ultravioleta, pues evito el sol, porque es un color que puede cruzar tu piel y dañarte. Oye, Ernest, perdona. Sigue. Que también desde que nos conocimos también tengo internet. O sea que ahora puedo recibir colores desde otros lugares. Pero no entiendo esto, ¿cómo que tienes internet? O sea, la antena en el implante, la puedo conectar a internet y entonces puedo recibir colores que no están delante mío. Puedo conectar la cabeza a, por ejemplo, la Estación Internacional de la NASA, que tiene un feed directo de los colores que hay en el espacio, y entonces mi percepción del color ya no está en la Tierra, sino en el espacio. Puedo percibir colores a través de internet, conectándome, por ejemplo, al sensor de la estación. Sí. Vaya viajes, bueno, para que los oyentes no entiendan, por si acaso ha quedado confuso. O sea, lo que ocurre a Neil, él tenía esta enfermedad que era que veía en blanco y negro. Hay un artículo muy bonito del autor de Hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Ahí, Oliver Sacks. De Oliver Sacks, sí. De un pintor que le ocurre esto, que deja de ver en color y empieza... Bueno, pero el caso es que lo que le ocurre a él es que la antena, el color se traduce pues como en una nota musical, ¿no? Sí. Entonces yo me acuerdo que era muy divertido cuando te fui a hacer el reportaje, que entramos en un supermercado. Claro, en un supermercado sí. La variedad de colores es brutal. Era tremenda. Y íbamos pasando por las estanterías y yo me decía, vete cantándome las notas, ¿no? Y claro, era... Y entonces es una forma muy curiosa de sinestesia provocada, porque él no ve los colores, sino que los oye, por entendernos, ¿no? Y esto es así, ¿no? Y esto es fantástico, ¿no? Pero entonces tú tienes que activarlo cuando vas por la calle. No, está siempre activado. Está activado. Siempre estoy escuchando colores y este era el objetivo, que el cerebro se fuera acostumbrando a este nuevo sentido. Si fuera un sistema de on-off,
al cerebro le costaría aceptarlo como un nuevo sentido. Entonces lo diseñé de forma que fuera permanentemente dándome este estímulo. Pero al principio igual sería una locura, ¿no? Uy, sí, al principio fue caótico, dolores de cabeza, pero si insistes, el cerebro lo acaba aceptando. O sea, si le das un input nuevo, un nuevo sentido, el cerebro va a acabar absorbiéndolo y aceptándolo como un sentido más. Claro, ¿qué porcentaje de ti, porque siempre se te presenta como el primer cyborg, pero qué porcentaje de ti piensas que es máquina? ¿Lo has pensado? Bueno, es más el hecho de que la definición de humano no incluye el hecho de tener una antena como órgano, o el hecho de que el ser humano no percibe infrarrojos y ultravioletas. El hecho de que la definición de humano no me defina 100%, pues me hace sentir más transespecie o cyborg porque lo soy físicamente también, que cyborg es un organismo cibernético, yo soy un organismo con elementos cibernéticos. No sé el porcentaje, pero es, aunque sea pequeño, ha cambiado mi sentido de identidad. Y según avanza la tecnología, como decías, has ido incorporando funciones a tu antena o a tu sistema. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Puedes acabar viendo a través de las paredes como Superman? Pues es la ventaja de hacerse mayor, que cuando eres cyborg, hacerse mayor tiene ventajas, porque más vas a poder mejorar tus sentidos cibernéticos. Entonces sí, yo creo que cuanto más viejo sea, mejor serán mis sentidos, porque los voy a poder ir aumentando o mejorando, porque la tecnología va mejorando. Oye, ¿podrías contar a la audiencia, por ejemplo, cuando tú estás en un semáforo rojo, que no puedes cruzar porque el semáforo está rojo, qué nota oyes? Y cuando se pone verde, ¿qué otra nota oyes? Pues el rojo es un fa, o sea, si se oye fa hay que parar, y si se oye un la, ya puedes cruzar. El la es del verde. ¿Te das cuenta? pero es que tú no puedes escuchar música, ¿no? Es una locura. Yo lo estoy escuchando todo el rato, porque simplemente moviendo mi cabeza, como ha dicho Juanjo, cuando voy a un supermercado, ahí hay música, es música electrónica por todas partes, sobre todo en las zonas de limpieza. Ahí es donde hay una... Sí, más. Hay más coreografía por ahí. Muy inesperados. Y esto que hablábamos antes, ¿no? De lo que tú sientes que eres, tu identidad, en los últimos 10 años, desde que haces esto, desde que tienes esto implantado, ¿tú sientes que eres una persona distinta? ¿Sientes que eres una versión 2.0 de ti mismo? Sí, el hecho de incorporar la tecnología como parte de mi identidad me hace sentir diferente. No solo que no noto la diferencia entre el software y mi cerebro, sino que no noto la diferencia entre la antena y mi nariz. O sea, para mí la antena es un nuevo órgano y el software es un nuevo sentido. Y como bien habéis comentado, el móvil ya es un paso muy cercano a esto. Mucha gente ya nota el móvil como parte de sí mismo. Ya no dice, mi móvil se está quedando sin batería. La gente dice, me estoy quedando sin batería. Decir, me estoy quedando sin batería demuestra que el móvil ya es parte psicológicamente nuestra. Es un órgano. Claro, no sé, Antonio, escuchando esto como filósofo, ¿hacia dónde vamos? Porque ahora es normal escuchar, bueno, normal, ¿no? Con relativa frecuencia, pues alguien se ha puesto labios, o alguien se ha puesto tal, Voto. o alguien se ha quitado tal, ¿sabes? Pero dentro de poco será, pues alguien se ha puesto infrarrojos, alguien se ha puesto una capacidad auditiva infinita que permite escuchar a 1000 metros. No lo sé, habrá un catálogo de cosas que nos permitirán... Los ricos podrán tener acceso a inteligencias que nosotros no podamos, por ejemplo. Claro, eso abre lo que se ha llamado el supermercado genético y el supermercado de los neuroimplantes y de las interfaces cerebro-máquina, ¿no? Se comercializará todo esto y habrá una lucha por ver quién tiene los últimos modelos, me temo, ¿no? Como está ocurriendo con los teléfonos móviles, ¿no? Esto le preocupa mucho, por ejemplo, al científico español Rafael Yuste, que está promoviendo por todo el mundo la recogida de los neuroderechos
en documentos como las constituciones o en textos legales, ¿no? Porque claro, el día en que podamos conectarnos directamente a las máquinas, nuestro cerebro a las máquinas, y que esto se extienda de forma masiva, pues también es posible que alguien desde la máquina acceda a nuestro cerebro, ¿no? Y por lo tanto que acceda a nuestros pensamientos más íntimos, ¿no? Y eso convendría tenerlo protegido legalmente. Claro, llegará un momento en el que querremos actualizarnos. El que no se actualice quedará antiguo. Sí, se puede convertir en una moda también y que haya personas dispuestas a transformarse cada vez de forma más radical por estar a la última, claro. De hecho, Neil, no creo que me equivoque si digo, porque me pareció percibirlo, que tú tienes una gran vocación de cyborg. Sí, me siento cyborg, sí. Pero no es que te hayas hecho por necesidad, sino que además que hay en ti una especie de vocación de cyborg, que tú estabas encantado con tu implante, que fue una agresión quirúrgica, porque te tuvieron que hacer un agujero en la caja craneal para ponerte el chip, ¿no? Sí, lo decidí yo, lo diseñé yo y busqué el médico yo también. O sea, fue un objetivo mío, sí. ¿Y qué te gustaría poder ponerte, Neil? ¿Has pensado? O sea, a mí me gustaría, lo que te digo, yo qué sé, pues hacer tags a la gente según van pasando delante de mí. A mí me ha interesado más crear otros sentidos. Lo veo como un arte, el arte de crear nuevos sentidos, nuevos órganos y diseñar tu percepción de la realidad. Tengo un implante en la rodilla, por ejemplo, que me permite notar dónde está el norte, que es una pequeña brújula. Ajá. Es algo muy simple, pero es una brújula pequeña que cuando me encaro al norte, pues noto una pequeña vibración. ¿Ah, sí? Y esto sí, me ha desarrollado un sentido de saber dónde estoy que difícilmente se puede hacer con los ojos, porque sí que durante el día podemos ver dónde está el sol y saber dónde está el norte, pero de noche, si estás en el metro o en otra ciudad, pues con este sentido me oriento mucho. Bueno, es algo que ya tienen otras especies, ¿no? Muchos pájaros ya notan el norte. Sí. Pues esto es un simple implante que también me permite notar el norte. Bueno, qué bueno. Nosotros tenemos el móvil, que nos lo dice también, ¿no? La brújula del móvil. Pero saber es diferente. Claro. Ya, pero ponerte algo en el menisco... Bueno. Es que saber dónde está el norte es diferente a sentir dónde está el norte. Son dos cosas. ¿Y qué más sueñas con poder implantarte? Pues de mayor yo no quiero caer, entonces yo creo que una cola me va a dar un sentido del equilibrio que otras especies ya tienen, por ejemplo. Pero te va a dar un aspecto que también va a ser complicado, sobre todo para escoger pantalones. Bueno, la moda tiene que adaptarse a los nuevos cuerpos del futuro, que van a ser cuerpos con nuevos órganos. Qué y bueno. Yo creo que vamos a ver pasarelas de moda, no en muchos años, donde los modelos no van a ser... van a ser cyborgs, básicamente. Van a ser modelos con nuevos órganos y nuevos sentidos. Neil Harbisson, que es cyborg por encima de todo. Neil, gracias por contar tu historia. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Y Antonio Dieguez, que es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga. Antonio, gracias por todo. Muchas gracias de vosotros. Hasta lo que creo que te has quedado incómodo a lo mejor, ¿no, Antonio? No, ¿qué va? Estoy encantado. Esto es todo un poco raro. Esta conversación. Hasta luego, cuídate. Igualmente. Y Juanjo, estaba pensando, según también hablábamos, no dejo de pensar en lo de morderse la lengua, y que cada vez que hablo estoy pensando voy a decir una barbaridad, pero luego me he acordado de que hay otra expresión que completa morderse la lengua y que se usa mucho últimamente, ¿no? La de, mira, ese un día, es que además también hace referencia a algo que tengo en la cabeza desde hace un par de días, un día se va a morder la lengua y se va a envenenar. Sí. Y respecto a esto último que hemos visto, es curioso que todo está en Grecia. Es decir, Pigmalión y Galatea, Prometeo, en que robó fuego a los dioses, Pandora, Talos, que era un gigante de bronce que vigilaba Creta y que tenía un circuito sanguíneo con sangre de los dioses. O sea, todo esto de los cyborgs, de los androides y tal, curiosamente es un sueño griego que estamos realizando ahora
20 siglos o 25 siglos más tarde. Es curioso. Y el domingo que viene, bueno, no lo voy a decir, pero que se preparen para el desayuno. Hasta luego. Hasta luego. Bitter heart, shadows will help you try to hide. Bitter heart, my bitter. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Of mine, of mine, of mine, of mine, of mine.